El cálculo de la integral mediante el método de trapecios, un esquema secuencial, un esquema de comunicación punto a punto y un esquema global. Este trabajo realizado para la asignatura de Fundamentos de Sistemas Distribuidos por José Antonio García y Diana Patricia Lozano. El contenido de esta presentación incluye las matemáticas implicadas básicas en la estrategia, cuál sería el algoritmo base, la solución serie o secuencial, la solución punto a punto y la solución por comunicaciones globales. El área bajo una curva se calculará con base en un intervalo. La integral estará entonces definida entre un A y un B y lo que se espera es calcular el área que está bajo esa curva en ese tramo de la función. La idea es entonces crear figuras bajo esta forma o esta curva que sean fáciles de aproximar o de calcular su área, y con el acumulado de estas áreas sencillas entonces lograr una estimación del área bajo la curva de la función. Lo que se va a hacer entonces aquí en este método es utilizar un trapecio o como la forma que se utilizará. La idea entonces es, de manera gráfica podemos ver aquí los trapecios que se dibujarían bajo una curva dada. Hay dos maneras de acercarse al área de estos trapecios. Una es calcular el área de este rectángulo que aparece como en verde y acumularlo con el área del triángulo, que sería lo que está faltando. Eso me formaría el trapecio. Por eso hallaríamos entonces aquí en verde, se ve el cálculo en la ecuación, el área del rectángulo, que sería dado por el valor de la altura, digamos un f de a por un i más h, un i por h. El i me implica el intervalo o la sección en la que yo estoy en el momento, porque yo lo que quiero es calcular una cantidad n. Entonces voy a referenciar cada uno de estos con un i. El h entonces implicaría la altura. El área del triángulo entonces sería base por altura sobre 2, teniendo en cuenta la base como el h de ese intervalo, como se ve en la gráfica abajo. Ese sería como nuestro h en el triángulo. Y este paso pues implicaría la evaluación varias veces de la función para hacer el área del rectángulo, hacer el área del triángulo. Entonces otra aproximación sería calcular directamente el área del trapecio, donde tenemos base inferior, base superior por anchura sobre 2. La anchura es la misma para todas y lo que estaríamos cambiando serían las bases, porque vamos a tener entonces que calcular esas, digamos, alturas. Esto me va a implicar entonces menos cálculos que la comparativa de calcular el área del rectángulo, el área del triángulo y sumar entonces esas dos áreas. No es un procesamiento muy complicado, pero cuando se tienen gran cantidad de intervalos, pues esas operaciones van generando costo en procesamiento, en memoria, etcétera, en comunicaciones. Y lo que se busca entonces es poder de pronto disminuir un poco estos valores haciendo la menor cantidad de cálculos posibles. El método entonces va a consistir en lo siguiente. Tengo que tener una función, un intervalo definido entre a y b, y lo que voy a hacer es crear trapecios de forma ordenada bajo esa curva dentro de ese intervalo, y lo que yo quiero es que a menor anchura de ese intervalo pues voy a tener un menor error. ¿Por qué? Porque este espacio que se ve entre el triángulo naranja y la curva en rojo es un valor que no se va a tener dentro de la estimación, es un valor que se está perdiendo de área. Si lo calculamos por acá como se ve con los trapecios, pues va a suceder algo similar, y dependiendo de la curva pues yo voy a tener una gran cantidad de espacio de área que no se ha estimado. Entonces entre menor anchura tenga mi intervalo, pues mi forma va a ajustarse mucho más
digamos, más precisa a la curva que estoy tratando de evaluar. A menor anchura, mayor tiempo de cálculo porque voy a tener mucha más cantidad de intervalos y entonces eso me va a generar una gran cantidad de cálculos que van a consumir cierto tiempo. Mejores aproximaciones que con los rectángulos, por lo que ya habíamos dicho, tendríamos que tener más operaciones implicadas. El algoritmo entonces va a consistir en lo siguiente: dividir el intervalo AB en n piezas. Yo lo determinaré en cuanto a cuántos intervalos quiero generar, cuántas formas bajo esa curva yo quiero generar. Y van a tener entonces todas la misma anchura, que sería b menos a sobre n. B y A me definen entonces mi intervalo y n la cantidad de intervalos que yo quiero tener. Para un i, que me referencia a cada uno de esos intervalos, desde 0 hasta n-1, entonces lo que yo voy a hacer es calcular el rectángulo iésimo, calcular el área de ese iésimo rectángulo, sumarlo con el área del triángulo, o una opción entonces sería calcular directamente el área del trapecio, que es lo que se está haciendo aquí en ese trabajo. Después de calculada el área individual, digamos, de ese intervalo i, subintervalo i, lo que vamos a hacer es acumular ese valor, porque se van a generar una gran cantidad y lo que yo quiero es sumar todo eso para al final mostrar el resultado. Aquí podemos ver el código de esta solución secuencial. Aquí lo que tenemos es, bueno, por cuestiones prácticas hemos definido la función internamente aquí en el código. Lo que se hace es entonces tomar por argumentos en el llamado de la función la cantidad de intervalos que se quiere calcular, la cantidad de formas que vamos a tener, en este caso trapecios. Vamos a pedir también el a y el b, los extremos de este intervalo, donde se quiere calcular el área de la integral, y entonces calculamos el ancho de la forma o el subintervalo, digamos, el tamaño, que sería b menos a sobre la cantidad de intervalos que se ha definido. Vamos a hacer entonces dentro de un ciclo, de acuerdo a la cantidad que se haya solicitado, cantidad de formas, vamos a calcular el valor de la evaluación de la función en ese punto, porque necesitamos la altura, o la altura que me va a determinar la base, una de los lados, digamos, del trapecio. Entonces, calculando estos lados del trapecio, voy entonces a tener, a poder calcular aquí y aquí, evaluando, voy a tener entonces poder calcular el área del trapecio, de un solo trapecio, y esa la voy entonces a acumular aquí en esta variable área acumulada, que es la que en última me va a dar el resultado final de la estimación de la función. Aquí podemos ver la ejecución de esa solución serial. Tenemos los procesadores, en este caso podemos verlo al lado izquierdo en sus procesos comunes que viene realizando en la máquina, y cuando se ejecuta el programa vemos aquí abajo al lado derecho cómo se va entonces a disparar la ejecución, en este caso del procesador número 4, que está llegando casi al 100%, los otros se mantienen normal en lo que venían trabajando, y aquí entonces ya va a terminar aquí. Entonces ha terminado la ejecución, muestra los resultados, tenemos aquí los tiempos, y lo que hemos visto entonces es uno de los procesadores en el lado izquierdo, en el verde, digamos, del coprocesador 4, se ha disparado prácticamente al 100% en la ejecución de este programa. Lo mismo se vio al lado derecho en la gráfica de barras, que el último procesador fue el que se disparó, los otros continuaron su procesamiento comúnmente. Ahora tenemos en este diagrama cómo se va a realizar la comunicación punto a punto en este esquema de trapecios para la estimación de la integral. Lo que vamos a tener es tres secciones: una primera sección secuencial en la que se inicializan
todos los datos, las variables, se toman los argumentos en el llamado de la función, en este caso los extremos del intervalo A y B, cuántos intervalos se quieren realizar o cuántas formas se quieren ubicar bajo esta curva para la estimación, y estos valores serán los que en últimas se le estarán proporcionando a los diferentes procesadores para que hagan lo suyo en la sección paralela. En esa sección paralela lo que se va a hacer es un MPI send desde el rango 0 hacia los otros rangos. Lo que se les enviará entonces es los extremos del intervalo, cuántos intervalos deben ellos realizar, cuántos cálculos de área, y en esa subsección azul, en la parte paralela, será una parte que sea secuencial dentro de cada uno de estos rangos, donde se realiza el cálculo del área de los trapecios con los datos que le han sido proporcionados. Entonces, lo que tendremos es un send desde el rank 0, un receive desde los otros rangos con la información que se ha mencionado, y al terminar esos procesamientos, cada uno de los rangos va a realizar un MPI send hacia el rango 0 que estará esperando con un MPI receive. El rango 0 entonces, al recibir todos estos valores parciales o los valores de las acumulados de las formas de los trapecios que han calculado cada uno de los rangos, lo que hará entonces es acumular estos valores para generar el resultado final del área bajo la curva. Aquí podemos ver entonces el código de la solución punto a punto por cuestiones, como dijimos anteriormente, prácticas. Aquí está la definición de la función, la parte secuencial del programa, que es la inicialización de las variables acumuladoras que se van a utilizar en el programa, la parte de inicialización de protocolo MPI, definiendo el mundo, el tamaño, los rangos que vamos a tener, una parte de validación de los datos que se están solicitando, y aquí entonces tenemos lo que va a realizar el rango 0, que es tomar los valores de los argumentos, establecer entonces esos parámetros que se van a enviar, y se van a realizar para cada uno de los rangos dentro de el mundo que se ha definido 3 sends. El send con el número de intervalos que deben procesar, el dominio que incluye los extremos del intervalo, el A y el B que se veían ahora, y la anchura del subintervalo. Toda esta información se le está mandando a cada uno de los I, o sea, a cada uno de los rank en este caso, desde el rango 0. Si no es un rango 0, sino que es uno de los otros rangos, lo que vamos a tener son MP receive. Ellos van a estar esperando esos 3 datos que acabo de mencionar, enviados por el rango 0. Eso en cuanto a la sección paralela que veíamos ahora en el diagrama. Lo que va a hacer entonces, digamos, en esa subsección secuencial cada uno de los rangos, es calcular el área de los trapecios, cuántos los que me hayan pasado en ese MPI send, en ese argumento que me pasaban para procesar. Ya sé cuántas tengo que hacer, entonces haré desde 0 hasta ese valor, calculo esas áreas y las acumulo. Esa área acumulada parcial será la que se va a enviar. Entonces, saltémonos esta parte y vamos aquí. Si yo no soy un rango 0, lo que voy a hacer es enviar el área acumulada a el rango 0. Si soy el rango 0, lo que voy a hacer es un ciclo en el cual voy a estar recibiendo de todos los otros rangos esos valores parciales que voy a ir metiendo en este arreglo, para luego entonces acumularlos y sacar ese valor final, que será el que en últimas se le va a mostrar al usuario como estimación del área bajo la curva. Aquí veremos entonces la ejecución de ese procesamiento. Vemos aquí al lado izquierdo los procesadores, los 4 procesadores en su comportamiento, digamos, normal.
antes de la ejecución del programa, y aquí arriba a la derecha tenemos el programa que ya ha sido ejecutado. Vemos entonces acá abajo, ya acabó, aquí, cómo los procesadores se disparan en su ejecución hacia el 100%, el 1, el 4, el otro prácticamente a 100. Ya aquí vuelven y bajan. En la gráfica del lado izquierdo pues se ve de pronto un poquito retrasado, pero vemos como todos cambian su comportamiento en el procesamiento que venían realizando, se disparan hasta el 100 y luego vuelven a bajar porque se ha terminado y han arrojado los resultados. Entonces aquí podemos ver los resultados, los tiempos, y esa fue la ejecución. Este diagrama muestra la ejecución o cómo sería la ejecución de la solución con comunicaciones colaborativas. Es una muy similar a la de punto a punto. Tiene 3 secciones: la sección secuencial, en la cual se inicializarán los valores, se establece el protocolo MPI con los valores iniciales que requiere del rangos y tamaño, y luego en la sección paralela lo que se va a hacer es similar a la anterior, una subsección secuencial en la que se realizarán estos cálculos. Antes de eso, pues para poder realizar los cálculos se le debe enviar información a los diferentes rangos. Esta información se enviará con un broadcast, enviándole esos 3 datos que se mencionaban anteriormente: el intervalo, relacionados con el intervalo y cuántos intervalos o cuántos trapecios se quiere que se calculen, y luego cada uno de los rangos estará devolviendo la información calculada a el MPI 0 mediante un reduce. Con ese reduce, el rango 0 va a obtener esos resultados mediante una operación además MPI sum, por lo que ya va a poder acumularla, y en la última parte secuencial lo que se hará entonces es mostrar el resultado. Aquí entonces está el código que muestra muy similarmente a la solución anterior. Aquí lo que veremos distinto entonces sería la parte del send, porque lo que se va a establecer entonces son broadcasts, 3 broadcasts, cada uno enviándole una información a los diferentes rangos: el número de intervalos, el dominio, que es el A y el B, y la anchura que se tiene para las formas. Aquí tenemos entonces la parte secuencial, la subsección secuencial, donde se están calculando todos estos trapecios, el área de los trapecios se está acumulando aquí en área acumulada, y luego con el MPI reduce lo que se va a tener es la suma de todas esas áreas acumuladas en los diferentes rangos. En ese punto ya entonces se obtiene la información y finalmente se va a mostrar el resultado calculado y acumulado en los diferentes rangos. Ahora entonces vamos a tener la ejecución. Aquí similar, tenemos la gráfica con los procesamientos, tenemos arriba la ejecución y abajo también una gráfica con la ejecución. En este punto vemos cuando se disparan los procesadores al 100%, en un momento se verán al lado izquierdo, ya los resultados están siendo generados y se van a mostrar. Ahora aquí están los resultados, aquí está la gráfica al lado izquierdo donde se nota la ejecución y cómo rápidamente regresan entonces a cero. Finalmente podemos ver aquí entonces la gráfica comparativa de la ejecución de estos 3 esquemas: arriba el serial, en el medio el punto a punto y abajo el de comunicaciones globales. Al lado derecho tenemos la gráfica donde vemos en azul el comportamiento del tiempo en serie, que ha sido pues significativamente mayor a los otros dos, en este caso el punto a punto y el de comunicaciones globales, en el tiempo real. En este caso son 9 segundos, 9.2, y en los otros es 1 tanto y 2 tanto, entonces mucho menor. En el caso del tiempo user podría decirse que muy similar.
En este caso, el serial ha sido muy similar al de comunicaciones globales. El de punto a punto ha sido un poco menor. Estamos viendo aquí también subrayado en amarillo los resultados del área estimada. Entonces hay que tener en cuenta los tiempos de comunicación entre los diferentes procesadores, cómo afectan la ejecución, o más bien los tiempos de ejecución. Son mucho más rápidos en términos generales al realizar la tarea de manera conjunta entre todos los procesadores frente a la serial, donde se tiene un solo procesador que debe ejecutar todos los procesamientos y se da un valor grande de intervalos como ha sucedido aquí, pues va a requerir que ese procesador ejecute todas estas instrucciones. En cambio, en los otros dos esquemas o acercamientos lo que tenemos es esa división de la cantidad de procesos, en este caso entre 4, entonces reduce bastante los tiempos de procesamiento y de pronto se dispara un poco es en la parte de comunicaciones entre esos diferentes procesadores. Esta ha sido la presentación con el método de aproximación del área bajo una curva mediante trapecios con un esquema secuencial, un esquema punto a punto y un esquema de comunicaciones globales.